Bueno, ¿cómo andan? Nosotros continuamos con Yoshua y algunas de las preguntas que estaban, voy a intentar contestarlas y me pidieron también a ver si podemos entrar un poco más en profundidad. Entonces, decir algunos conceptos en esta clase eh, y así después los leo en los comentarios, ¿no? Una de las preguntas era sobre Rahab. Ahora no la tengo presente, pero la pregunta era qué pasa con ella y qué pasa con Yoshua. Bueno, Yoshua les cuento, ¿no? El final de la novela, ¿no? Como que les hago un spoiler. Aunque no está escrito directo, nos enseñan los sabios que Rahab se casa con Yoshua bin Nun. De ella van a salir 8 profetas que son, también van a ser Kohanim, sacerdotes dentro de los conocidos. Está Irmiau, por ejemplo. Y como vemos, tiene una importancia en lo que va a ser la continuación del pueblo de Israel, ¿no? Ya que muchos salen de ella y continúan, ¿no? El mensaje divino en el mundo. Eh, Dice que Yoshua no tuvo varones, no tuvo hijos varones, tuvo 6 mujeres. O sea, de ellas son las descendencias que tienen y de ellos va a venir, bueno, esta descendencia que hablamos también. Por otro lado, también estuvimos hablando de Yoshua, ¿no? Antes de entrar en el capítulo 3 estuvimos hablando de los Meraglim, ¿no? En nuestra última clase estuvimos hablando que, ok, se van de Jericó y vuelven, eh, ¿cómo se llama?, a su lugar. Eh, ¿No? Que se ató el cordón, ¿se acuerdan? Los baja por la ventana y de ahí ellos se escapan o se van y vuelven. Dijimos que, bueno, el Tikvat Ashani, el cordón, ¿no? El color que tenía, eh, ¿cómo se llama? Tiene un gran simbolismo, pero para entrar en algunos pequeños detalles nomás, bueno, una ventana, ¿no? Que es una puerta, algo nuevo. Pero quería contarles o hablar un poco de la referencia que dice que ellos se fueron y se fueron a las montañas. El Juba y Abu Ahara. O sea, se fueron y se fueron a las montañas. Y ahí se quedaron 3 días. Hay que entender que el Ahar, la montaña, es como representa la sefirá de Binah, que vendría a ser el refugio, ¿no? Vendría a ser Binah, de donde baja todo el Shefa, todos los mundos. Y los 3 días que ellos se quedan ahí es como el proceso de purificación, ¿no? De restauración de la luz. Hay que entender que ellos se fueron, salieron del pueblo de Israel, ellos se van a lo que vendría a ser la clipa, están ahí, hacen su trabajo y ellos vuelven. No sé si llamarlo la clipa, pero es el límite, ¿no? Es justo la ciudad o la casa que está justo en la muralla, en el límite, ¿no? Que separa eh, y representa que estamos hablando ponemos esa analogía, ¿no? Que los perseguidores no los encuentran, que ellos están en un nivel mucho más elevado, que cuando uno se eleva a lo que es Binah, que esa es la representación de que ellos se fueron a las montañas, eh, uno se une y puede anular el rigor desde la fuente. O sea, la fuente es de todo el shefa que baja, es Binah. Y después vinieron los 2 hombres y bajaron, ¿no? Del monte. Vayashuvu Shnei Anashim, volvieron los hombres. Y fíjense el lenguaje que dice volvieron y después bajaron. En el García bajaron y después volvieron. ¿Correcto? O sea, si estaban en las montañas, como que volvieron. No, primero bajaron y después volvieron. El Pasuk dice Vayashuvu, o sea, y regresaron los 2 hombres, Vayardú Me'ar, y bajaron del monte. Cruzaron, capaz que es, podemos decir, bueno, nos está indicando qué es lo que están haciendo y después nos explica qué es lo que hicieron. Pero en verdad que hay un proceso, ¿no? Que lo que nos está diciendo es que bajaron de vuelta, ¿no? De la Binah a la Malhut, o sea, que volvieron al estado original una vez que ya estaban después de esa preparación de los 3 días.
Y cuando vinieron a Yoshua, que le dijeron eh, todo lo que les pasó, ¿no? Todo lo que le había sucedido, eh, es la revelación de lo oculto. Es como que pasaron el proceso de Binah y ahora revelan lo que estaba oculto. No es simplemente una información, sino que es una revelación de una luz nueva, eh, que ahora puede ser, sí, entregada, ¿no?, a Yoshua. Y cuando le dicen a Yoshua que Hashem entregó toda la tierra en nuestras manos, eh, lo que están afirmando ahora no es solamente una cuestión militar o un secreto, sino que es Natan Hashem Beyadeinu, es una visión espiritual. Primero que la confianza en Hashem, ¿no? Entender que ahora, eh, ¿cómo se llama? Tenemos el permiso. Pero acá hay una cuestión también de todo el Shefa, ¿no? Toda la luz que baja a las manos, o sea, que baja hacia la Malhut. Y cuando viene la luz hacia abajo, ahí es cuando las clipot ya están disueltas. Y eso es la terminología. Benatán Beyadenu et Kol Haaretz. O sea, ya nos entrega la Malhut. Podemos volver a unir el Yesod con la Malhut. O sea, podemos volver a entrar a la tierra, que vendría a ser volver a traer toda la luz hacia la Malhut. Y Namogu Kol Yoshvei Haaretz. Namogu es como que se derritieron, ¿no? Eh, se desmayaron, se derritieron todos los que estaban en la tierra. ¿Quiénes? Se habla de todo lo que vendría a ser la clipa, que ya no hay, ¿cómo se llama? Ya no tienen fuerza para seguir agarrados de la Malhut. ¿Por qué? Porque toda la luz baja. Y esa fue, digamos, podríamos decir, tal vez la misión de los espías, ¿no? Venir y volver a traer esa luz hacia la Malhut, eh, para que la clipot se caiga. Bueno, eso es de vuelta, ¿no? Tocar un poco la simbología o tocar un poco la profundidad de lo que nos enseña el libro de Yoshua, ¿no? También es eh, poder llevarlo un poco también a nuestras vidas, ¿no? Si bien el estudio aquí era solamente que entendamos o sepamos un poco el cuento, ya que había muchos pedidos que toquemos un poco más en profundidad lo que se está hablando, abrí un poco más, pero la idea revuelta, o sea, mi idea en esta clase es que por lo menos conozcamos el cuento. A veces mucho se habla y no conocemos lo sencillo que está escrito, y primero hay que conocer lo sencillo para después seguir profundizando, ¿no? Antes de correr hay que empezar a gatear. Y uno de los procesos más importantes es el gateo, es el gatear, ¿no? Que conecta todas nuestras partes, ¿no? Esta sincronización. Si empezamos a correr, a veces nos perdemos todos esos puntos. Así que, pero bueno, ya que estaban pidiendo, estuvimos, ¿cómo se llama? Abrimos un poquito esa puerta. Y lo que quería recalcar también es el tema de elevarlo a la Binah. ¿Qué es? Es el entendimiento. O sea, tenemos que saber que todo el Shefa que viene de los mundos superiores, que viene de todo Don Catmón, ¿no? Vamos, ¿no? Aquí, Karish, que viene bajando hasta la unión entre Abba y Ima, entre lo que es Jochma y Binah. Y nosotros recibimos, digamos, desde Binah todo el Shefa. Entonces, volver a Binah significa entender las cosas, entender por qué hacemos las cosas, por cuál es el camino, por qué es lo que tenemos que realizar, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Más allá de conectarnos con el secreto de las cosas o revelar secretos, también es importante entender cuál es mi ubicación, cuál es mi lugar, qué es lo que yo tengo que hacer dentro de todo este proceso en la creación, qué es lo que el creador quiere de mí, ¿no? Eso es llevar o elevarnos a Binah. Y una de las cosas que estuvimos siempre hablando acá últimamente en las clases que tenemos, que uno a veces se va a buscar su tikkun, como quien dice, a lo lejos.
Para el tikkun lo tiene siempre enfrente, o sea, lo tiene con la gente que lo rodea, con las situaciones que se va enfrentando, con los procesos que va teniendo, y no está en otro lugar, en otro país, en otros, tal vez sí, pero ahí ya va a estar indicando que él tiene que moverse a otros lugares. Pero si no, sepan que siempre está frente a nosotros, cómo nos comportamos frente al otro, cómo hacemos nuestro crecimiento espiritual, qué hacemos y cómo vivimos. Bueno, eh, para no romper, ¿no? La continuación, ¿no? Ahora llegamos al Perec 3 de Yoshua, estamos en el tercer capítulo, y aunque sea solo para leer el primer capítulo de Yoshua, fíjense enseguida qué es lo que hace Yoshua. Pienso que es transparente digamos, toda la simbología, ¿no? Enseguida dice, Vayashkem Yoshua Baboker, ¿no? Yoshua madrugó por la mañana, o sea, se levantó temprano. Vaisume a Shittim, y se fue de los de Shittim, ¿no? Partieron de Shittim, Vayabou a Yardén, y llegaron hasta el Yardén. Ubehol Bnei Israel, él y todo el pueblo, y todos los hijos de Israel, él y todo el pueblo, llegaron. Vayalinu Sham Terem y Abru, y acamparon ahí, descansaron ahí, durmieron ahí antes de cruzar. Entonces, Yeshua se levanta temprano, ¿no? Para llevar al pueblo, empezamos nuestro proceso de entrada en la tierra de Israel. Entonces, nosotros ya tenemos que el madrugar señala, ¿no? Esa preparación espiritual. Eh, el que se levanta a levantar el sol, ¿no? Antes, ¿no? A despertar de la luz. Es como que uno empieza a trabajar ya para manifestar esa luz. Eh, nos enseñan también, ¿no? Que el levantarse es como se llama, hacer una mitzvah, el apurarse, o el ir y demás, es querido por el cielo, ¿no? Es como que tiene una luz, ¿no? También especial. De ahí vemos también que Yoshua, ¿no? Toma ¿cómo se llama? Ese camino. Vemos también en Abraham que se levanta temprano cuando tiene que ir a hacer las cosas que tenga que hacer, ¿no? Funciona Hashem. Y también vemos que sale de Shittim, o sea, Shittim fue donde Moshe mandó también los marraglim de ahí, también Yoshua los manda de aquí, es como que hace el tikkun ya de ese lugar. Y podemos estar hablando que es el paso del Shittim al Jordán, es una salida del estado de confusión, ¿no? Que habíamos tenido ya, y por eso se caminó y se quedaron en el desierto durante 40 años hacia lo que vendría a ser el camino espiritual, y que está representado, ¿no? Por el río, ¿no? Por el Jordán, y acampar al lado representa lo que vendría a ser la frontera con los Clipot, antes de que atravesar el río Jordán, que vamos a ver qué es lo que sucede con todo ese proceso, pero Besat Hashem, todo eso y mucho más en nuestra próxima clase. Bueno, leo sus comentarios hasta aquí por hoy.